Muy buenos días, hermanos. En el día de hoy vamos a comenzar con una serie de devocionales estudiando los montes de la Biblia. Buscando en casa me encontré con un librito pequeño, impreso en 1964, que planteaba la necesidad del estudio de los montes de la Biblia y lo provechoso que podía ser el tema. En el monte en el cual nos vamos a enfocar hoy es el monte Sinaí, el también llamado monte Horeb, o Jebel Musa o Jabal Musa, que significa monte de Moisés. Y vamos a comenzar leyendo en Éxodo, capítulo 3, versículos 1 y 2, que dicen: Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Vemos en este monte que en primer lugar es el monte en el cual Dios se le manifiesta a Moisés y donde ocurre su llamamiento. Y este es el primer punto. Este monte Sinaí o monte Horeb es el monte de la manifestación de Dios. Era Dios manifestado en su pueblo. Y es difícil escuchar esto y no pensar en Jesús, comparar con Jesús. Cristo se hizo Dios con nosotros, se hizo Emmanuel, se convirtió en la zarza que no se apaga. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como dice Juan. Primero se ve con el pueblo de Israel, pero luego esta manifestación de Dios se extendió a todos aquellos que creen en Él. Un punto a destacar es que se lo menciona en este pasaje que leímos como el monte de Dios. Esto es un indicio de que Éxodo fue escrito por Moisés después de todos los acontecimientos que ocurrieron en el monte Sinaí. Por esto lo llama el monte de Dios, por todo lo que tuvo que pasar en ese monte posteriormente en la historia de Israel. Vemos también en Éxodo 19, Éxodo capítulo 19, versículos. Podríamos leer todo el capítulo, los invito a leer todo el capítulo si pueden, pero vamos a leer versículo 2, 3 y algún otro versículo. Dice el versículo 2: habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. El versículo 7 dice: Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. No solamente Dios se manifestó a Moisés, como habíamos leído, sino que fue el mismo monte en donde se reveló la ley para el pueblo. Si seguimos leyendo el capítulo 19 y en el capítulo 20, que es donde Dios expone los 10 mandamientos, vemos que el monte Sinaí es uno de los personajes principales en todo este pasaje. Les voy a leer en Hebreos 12, 18 al 20, dice: Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. En este pasaje se mencionan varias características sobre este monte. Dice que ardía en fuego, probablemente representando el juicio contra la maldad, ya que era un monte santo, no cualquiera podía estar en aquel lugar. Esto se lo dice el mismo Dios a Moisés en ese capítulo 19 que leíamos, los versículos 12 y 13. También habla de la oscuridad, de las tinieblas, probablemente de lo inescrutable que es Dios. Habla de la tempestad, del viento, la fuerza irresistible de su presencia. Y también habla de la voz
que los israelitas no pudieron soportar, aquella voz que fue la que estableció la ley, en ese monte que Hebreos 12 lo pone en contraposición con el monte de Sión, el monte de la gracia. Pero también este era el monte de la proclamación de la misericordia de Dios. Vamos a buscar en Primera Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí, esto está hablando de Elías, que huyó a Horeb. Dice, leo de nuevo, él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Después del viento, del terremoto, del fuego, se escuchó un silbo apacible. Toda la siguiente revelación de Dios hacia Elías llegó en una voz apacible y susurrante. La lección era que Dios, omnipotente, tenía todo el control y Él estaba haciendo su obra en Israel. Que aún en medio de toda la apostasía que existía, Dios tenía un pueblo cuyas rodillas y bocas le pertenecen y no se inclinan ante Baal. Por último, vamos a ver que el monte Sinaí es aquel monte que representa el viejo pacto. Vamos a buscar en Gálatas 4. Gálatas capítulo 4, versículo 22, vamos a leer hasta el 26. Gálatas 4:22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Veíamos antes en Hebreos 12 que el monte Sinaí se contrapone al monte de la gracia. Acá leemos que aquellos dos principios, la ley y la gracia, no se mezclan. Sinaí es símbolo del sistema legalista de la esclavitud, que alcanzó su máximo punto en el templo de Jerusalén. En cambio, la Jerusalén de arriba, el cielo, es libre. Todos aquellos ciudadanos del cielo son libres de la ley, las obras y la servidumbre de este pacto mosaico que representa este monte. Este monte que nos recuerda este viejo pacto y nos hace poder ver aún mejor ese nuevo pacto por el cual hemos sido acercados a Él y nos pudimos convertir en sus siervos. Y hasta aquí el devocional de hoy. Espero que sea de bendición. En el próximo devocional vamos a estudiar sobre el monte Moriah. Desde ya, perdón por la demora y espero que tengan muy bendecido día. Muchas gracias.